tal, familia? ¿Cómo estáis? Esta semana hemos cambiado de mes y por ello las plataformas de streaming se han animado a lanzar su nueva avalancha de ficciones. Sí, como si siguiésemos pocas. Afortunadamente entre ellas estaba la segunda temporada de Invincible en Amazon Prime Video, que es una de las mejores fucking series de los últimos años y de la que todavía no había hablado en el canal. Así que, bueno, mejor momento para hacerlo imposible. Basada en la cabecera de cómics de la editorial Image del mismo título, creada por Robert Kirkman, sí, el mismo de The Walking Dead, Invencible, el título en España, nace con la clara voluntad de darle una nueva serie franquicia a Prime Video más allá de The Voice. Y eso se nota desde la misma elección de voces en la versión original para prestarle sus cuerdas vocales a los protagonistas. Steven Yeun, Sandra Oh o J.K. Simmons prestan su voz a la familia Grayson, que es el trío protagonista, pero el cast deja espacio también para cameos de el Jon Hamm de Mad Men, para Mark Hamill, sí, el puto Luke Skywalker, que no es ajeno al doblaje, ha sido durante muchísimos años la voz del Joker en las series y videojuegos de Batman, Sassy Beats, Zachary Quinto o Seth Rogen, que además es uno de los productores de esta adaptación, y junto a su socio Evan Goldberg, quienes ya habían demostrado cariño al cómic en la adaptación catódica de Preacher. Bueno, pues los dos están involucrados también en una probable adaptación de carne y hueso en forma de película para Universal, que me parece, la verdad, completamente innecesaria. La mejor forma de adaptar Invincible es precisamente en esta serie de animación, así que me imagino que en algún momento anunciarán que ese proyecto de adaptación en forma de película con actores de carne y hueso se ha cancelado. Por si no le habéis dado una oportunidad a Invincible, su trama gira en torno a Mark, el hijo de Omni-Man, una especie de Superman, vamos, lo que es lo mismo, el superhéroe más poderoso de la Tierra, que tiene que aprender cómo funcionan sus poderes cuando estos se manifiestan al llegar a la pubertad. Todo ello mientras también intenta lidiar con su doble vida de estudiante prototípico de instituto y demás, bueno, dramas adolescentes propios de la edad. Pero es que además Mark tiene que aprender todo esto prácticamente solo porque su padre, Omni-Man, os recuerdo, el superhéroe más poderoso de la Tierra, ha quedado en coma tras un ataque a los Guardianes, el grupo de superhéroes del que formaba parte, al más puro estilo de la Liga de la Justicia, donde solo el propio Omni-Man ha quedado con vida. Lo que Mark no sabe, y el resto de la población tampoco, es que ha sido su propio padre el responsable de la masacre, porque en realidad Omni-Man forma parte de una raza extraterrestre, que se dedica a conquistar planetas. Y su nuevo objetivo es la Tierra. ¡Boom! Mi profesora de dramaturgia, Sophie, a quien aprovecho para mandarle un saludo desde aquí, bueno, decía que los autores, cuando nos ponemos a escribir, pues siempre queremos ser súper originales, súper rompedores, y nos olvidamos de que para ello tenemos que abrazar las convenciones. O lo que es lo mismo, que para aportar algo nuevo a lo ya existente, primero tienes que conocer las bases de lo que estás intentando cambiar. Y sí, Invincible precisamente es súper original y molón y nos gusta a todos, pero lo es porque funciona como la prototípica historia de superhéroes. Ese es su germen. Y además plantea un arco de orígenes en su primera temporada, que sabéis que odio las historias de orígenes porque me he tragado como 200.000 a lo largo de mi vida y ya no soporto más los orígenes de superhéroes, pero añade el MacGuffin a resolver desde el primer capítulo, que es el misterio del responsable de la masacre de la Liga de la Justicia, vamos, de los Guardianes, que ya sabemos que es el padre, pero no sabemos el por qué. Bueno, pues va desgranando todo este misterio a lo largo de la primera temporada para acabar con el épico capítulo final, que es uno de los mejores cierres de temporada que hemos visto jamás en una serie, ya sea animada o con actores de carne y hueso. Pero es que además Invencible no solamente abraza las convenciones del género de superhéroes, sino que también abraza las convenciones de las series de animación de los 90. O sea, aquellas series de los X-Men, de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos, que a muchos les hicieron engancharse o reengancharse a los cómics. Bueno, pues sí, cuando éramos niños molaban. Pero en realidad, comparadas con las viñetas que supuestamente adaptaban, eran bastante sencillas, por no decir malas, menos interesantes, desde luego, y principalmente porque estaban orientadas a un público mucho más infantil que los propios cómics. Vamos, que esas series de Marvel,
bueno, de los personajes de Marvel, quiero decir, no eran las adaptaciones de la distinguida competencia de Bruce Timm y Paul Dini, como la serie de animación de Batman, que encontraba mejor su equilibrio entre adaptación y aportación. Bueno, os recuerdo que precisamente sin la serie de animación mítica de Batman de los 90 no tendríamos, por ejemplo, el personaje de Harley Quinn. Y es por esto mismo que las adaptaciones animadas de Warner y DC han seguido perdurando hasta el día de hoy, mientras que las de Marvel pues son eso, un recuerdo de nuestra infancia. Bueno, pues Invencible es un homenaje a todas esas series, pero dándonos exactamente lo que esperaríamos de ellas si las viésemos a día de hoy. Esto es, planteando una premisa súper inteligente, adulta, madura, con una dinámica de personajes brillante. Mis favoritos son los gemelos Muller, los hermanos Clon, que al principio parecen el típico villano genérico y luego se van convirtiendo poco a poco en los robaescenas de la serie, y sobre todo también nos dan alta dosis de hemoglobina que salpica la pantalla para dejar bien claro que sí, que puede ser que la premisa argumental tenga bastantes elementos también de ficciones adolescentes como The Orange Country o qué sé yo, Riverdale, pero desde luego no está enfocado su target potencial a ese público, sino que es mucho más adulto. Y sí, ya sé que el plot twist al que hacía referencia al principio es un concepto que ya está súper explotado y que empieza a sonar a cuerno quemado, el concepto de ¿qué pasaría si Superman se volviese malo? O sea, desde el propio Patriota de The Voice, pasando por la película de Brightburn, El Hijo, aquí en España, que produjo James Gunn en 2019, hasta la propia versión de Henry Cavill de Superman, vamos, del Superman de la Justice League de Zack Snyder, sin ir más lejos, en los últimos años hemos visto más veces a un Superman, comillas, comillas, malo, que a un Superman bueno. Pero es que encima aquí se le añade la variable de que este villano, este Superman malvado, es el padre del propio protagonista. O sea, es una cosa edípica. O sea, ¿sabéis? O sea, es un drama griego total. Y ese final, ¿no? Cuando le está dando de hostias a Omniman como si no hubiese un mañana, mientras le pregunta a su propio hijo, ¿pero por qué quieres defender a la gente de este planeta si dentro de 500 años no te quedará nadie? Y entonces Mark le responde, mientras está escupiendo sangre y dientes, le responde, sí, pero me seguirías quedando tú, papá. O sea, los pelos como escarpias. De momento, en el primer capítulo de esta segunda temporada, pues hemos visto a Mark un poco en estado de shock, intentando lamerse las heridas después de la batalla de su padre y presentando al presumible villano de esta segunda tanda de capítulos, Armstrong Levy, que es un hombre con la capacidad de abrir portales a dimensiones alternativas, en la mayoría de las cuales, por cierto, el propio Mark, Invincible, se aliaba con su padre, Omniman, para conquistar la Tierra, o sea que es normal que de entrada muy bien el chico no le caiga. ¿Qué? Por cierto, este personaje, Armstrong Levy, era la excusa en los cómics para el típico crossover entre Invincible y Spider-Man, que es el personaje al que más se parece el creado por Robert Kirkman, con su crisis existencial adolescente perpetua. Veremos esto en la serie de Amazon, no en los cómics ya lo hemos visto, en la serie de Amazon. ¿Lo veremos? Pues yo diría que no. Porque este tipo de cruces entre editoriales es mucho más factible, pero a la hora de trasladarlo a otros medios, pues llevaría a acuerdos entre gigantes empresariales que son mucho más complejos. Además, el trepamuros en este caso está en manos de dos, de Disney y de Sony Pictures. Pero en caso de hacerse, yo creo que le le vendría bien a Spider-Man. ¿Por qué? Porque a pesar del éxito que han tenido las últimas películas, sobre todo la última, ahora se enfrentan a la eterna encrucijada de Peter Parker cuando se hace adulto, porque Tom Holland ya tiene 27 años y no creo yo que sea muy asumible el que siga repitiendo curso en el instituto eternamente. Porque ese ha sido siempre el problema, se pongan como se pongan, de Spider-Man, que es un personaje que mayoritariamente funciona cuando está en el instituto, cuando es adolescente. Y cuando llega a la edad adulta, pues la gracia, en parte, se pierde. Por eso, la adaptación de Invincible me parece brillante, porque esta especie de maldición al más puro estilo síndrome de Peter Pan es mucho más fácil prolongarla en la animación que con actores de carne y hueso. A pesar de que, precisamente, el hecho de que sea una serie de animación, pues a muchos les podría tirar para atrás y limitaría su alcance global. Pero cuando las cosas se hacen bien,
Pues eso. Y hasta aquí llega mi vídeo del día de hoy. Dejadme vuestra propia opinión sobre Invincible en la caja de comentarios, que como siempre yo le estaré dando feedback. Y hasta que nos volvamos a escuchar. Chao, familia.